Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha bendecido con su palabra, con su presencia. Gracias al Señor por todo esto. Vamos a abrir, hermanos, por favor, ahí en Daniel, en el libro de Daniel. Y se llama el libro de Daniel porque fue escrito por Daniel. Él fue el que lo escribió. Y vamos a estar ahí en el capítulo 4. No lo vamos a leer ahora. Ya lo leímos, gracias a Dios. Hermano Pablo lo leyó. Pero vamos a estar viendo cosas muy importantes, hermano, en el capítulo 4. Y también voy a tocar un poquito el 3 y el 2, pero no más de ciertos detalles. Porque vamos a estar viendo a un hombre que de tirano pasó a ser un creyente. Algo similar al apóstol Pablo. No es que nos hayamos puesto de acuerdo el hermano Ramiro y yo, pero así Dios lo quiso. Es algo bien importante. Yo estaba escuchando al hermano Ramiro y me estaba maravillando, ¿verdad? Porque es algo muy similar a lo que voy a estar hablando. Voy a estar usando a otra persona, otro personaje. Pero eso es el punto, que Nabucodonosor era un hombre tirano, era un hombre asesino. Él mataba a uno de los reyes y no sé a cuántos más, pero le sacó los ojos, así, sacado los ojos, y se lo llevó cautivo a la cárcel, y a los demás les hacía tremendas cosas. A todo aquel que se oponía a él era torturado, era matado, era descuartizado, y eso lo vamos a ver ahí en unos versículos. Los descuartizaba, aún aparentemente siendo ya creyente. Decía que el que no creyera como él, que lo descuartizara, partanlo por mitad. Entonces, hermanos, vamos a ver este hombre de ser un tirano a un creyente o un cristiano. Y voy a usar dos ejemplos del Antiguo Testamento, pero no ahora, porque si no se me extendería mucho con el tiempo, y uno del Nuevo Testamento, pero eso lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere, si el Señor no ha venido por nosotros, lo estaremos viendo el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Pero vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha dado la vida, el alimento, el aire, el agua, el vestido, el techo, donde reposar. Nos ha dado todo, Señor. No nos podemos quejar, no nos ha faltado nada. Señor, nos ha dado también las fuerzas. Gracias porque hoy en la mañana usted nos dio las fuerzas para levantarnos, para prepararnos y para llegar aquí, para estar aquí. Y aquí estamos, Señor. Y Señor, usted prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría usted. Entonces creemos que aquí usted está, Señor, y queremos honrarlo, queremos glorificarlo. Y queremos, Señor, que por favor usted sea el que nos hable. Que no sea yo, que sea usted hablándonos, Padre. Y a usted le damos la honra y la gloria, Señor. Solo a usted, porque solo usted es digno de toda honra y de toda gloria. El mundo es suyo, nosotros somos suyos. Todo lo que existe en este planeta es suyo. Todo, absolutamente todo. Y Señor, si bien estamos ahorita aquí es porque usted así lo ha querido y usted lo ha permitido. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estos ejemplos que voy a usar, algo bien importante, son personas reales que ellos vivieron. Son personas que existieron y vivieron. Y vivieron terribles cosas, terribles situaciones. Y ahora, cuando las leemos, son tan fácil de leerlas, y son historias muy interesantes, bonitas, nos gustan, pero vivirlas es otra cosa. Ellos vivieron esas situaciones, esas cosas tan tremendas, tan terribles,
Y nosotros, hermanos, pues las leemos y nos gustan. Wow, qué bonito, ¿verdad? La historia del rey Nabucodonosor, qué bonita la historia del apóstol Pablo, lo que estábamos viendo. Todas las historias bíblicas son preciosas, son hermosas. Pero cuando nosotros estamos pasando por una situación así como este hombre que pasó por tremendas cosas, Nabucodonosor, son cosas bien terribles y ellos pasaron por esas cosas y fueron pruebas de fuego. Algo bien importante, hermanos, son pruebas de fuego que Dios los pasó, los humilló tremendamente, como lo hace con cualquier persona que su corazón se endurece. Pero algo súper importante, fueron sabios y se arrepintieron. Por ejemplo, en el caso del Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, él se arrepintió y eso lo vimos y lo vamos a ver en el capítulo 4 al final. Dice que hasta el último tiempo él reconoció que Dios es el soberano, que Dios es el dueño de todo. Ahora, fueron sabios. Eso es un punto bien importante. Fueron sabios, se arrepintieron. Y esa parte, hermanos, me gusta, está buenísima, porque ellos buscaron al que los podía librar de la condición en la cual estaban. Vamos a ver como, por ejemplo, Nabucodonosor estaba en una condición terrible, horrible. Fue humillado tremendamente. Pero cuando él se humilló, se arrepintió y clamó a Dios, Dios lo restauró, le restauró su vida, su posición, su dignidad, su reino aún, lo volvió a poner en su reino y la gente se le sujetó una vez más nuevamente a él. Lo respetaron como el rey, habiendo estado como un animal. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solamente Dios es el único que puede hacer esas cosas. De una persona loca, una persona que andaba como un animal, allá entre los animales, le crecieron las uñas, le salió pelo, todo trastornado, loco, sucio, como una bestia, vaya. No sé si lo tuvieron que amarrar, lo tuvieron que encadenar, encerrarlo, no sé. Pero así lo describe la Biblia. Y cómo Dios, hermano, le restauró su cordura, su vida, volvió otra vez a sentarse en el trono como una persona cuerda, como una persona normal, como alguien que jamás había pasado por aquello. Pero ¿quién lo hace? Dios, hermano. Y Dios es el mismo que nos saca de la vida podrida que vivíamos a una vida transformada y cambiada de carácter, de manera de pensar, de vivir. Ese es el Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos y le servimos, ¿verdad? Es Él, es el Señor. Y eso, hermanos, es bien importante porque estas personas, que voy a estar usando de ejemplo, ahora solamente a Nabucodonosor, pero la próxima semana voy a usar a otro personaje del Antiguo Testamento, después voy a usar a dos personas a una persona del Nuevo Testamento, pero también voy a usar a personas que no les aprovechó la disciplina. Sus corazones se obstinaron a continuar en su dureza de corazón y así murieron y se perdieron. Entonces, hermanos, por eso dije, es muy importante que estas personas fueron sabios, porque no todos hacen lo mismo, no todos lo hacen así. Vamos a ver esas personas que se obstinaron y continuaron en su rebeldía, y son historias bíblicas que son reales, no son cuentos. Ahora, Dios, hermanos, cuando permite estas cosas y pasa por el fuego de la prueba, el propósito es para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. En Nabucodonosor vamos a ver el ejemplo que él clamó a Dios, pero otras personas, su orgullo no les permitió que vinieran a Dios a través del arrepentimiento, porque su orgullo pudo más, su orgullo fue más fuerte.
y no tuvieron el valor, o no sé cómo llamarlo, de venir y reconocer la necesidad de Dios. El orgullo, porque el orgullo, eso es lo que impide al ser humano de arrepentirse y reconocer que nosotros no somos nada. Dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Él es el dueño de todo. Nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Amén. Nosotros necesitamos de Él, pero el orgullo del ser humano puede mucho, puede más. ¿Y qué pasó con estas personas que su orgullo no les permitió? Bueno, hoy están sufriendo atormentados para siempre. Y tenemos un caso así rápidamente, el caso de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo, lo vendió. Mire, esa depresión tan horrible que le vino a él era para que él fuera a la cruz de Cristo y dije: Señor Jesucristo, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Cometí este error. Perdóname, Señor, pero por favor, ten misericordia de mí. Pero no, la depresión lo enredó tanto, lo envolvió tanto, pudo más su orgullo. ¿Qué va a pensar Pedro? ¿Qué va a pensar aquel? ¿Y qué va a pensar el otro? ¿Qué van a pensar los fariseos? ¿Y qué van a decir de mí? Y que soy un cobarde, que soy esto, que estoy lo que sea. Y el Señor Jesús, ¿qué va a pensar? Mejor, me quitó la bendición. Su orgullo pudo más. Entonces, hermanos, ¿qué es cuando la persona se siente de X forma que él sabe que no está bien? Hermanos, humillarnos delante de la presencia de Dios y: Señor, por favor, ten misericordia de mí, te necesito. Vamos a ver, hermanos, ejemplos muy interesantes, muy importantes. Y vamos ahora estamos en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? Amén. En Daniel capítulo 4, dice ahí en el comienzo del versículo 1 al 3, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora, hermanos, estos primeros 3 versículos, o estos versículos del 1 al 3, él da testimonio de su nueva fe. A veces, hermanos, podemos confundirnos y no entender por qué, pero quiero aclarar que en estos primeros 3 versículos él está dando testimonio de su nueva fe, y lo hace como una introducción o como introducción a esta carta que el rey está dictando a sus escribas para todo su imperio, porque lo va a enviar a las naciones, a los pueblos, a todos. Y eso fue después, por supuesto, después de su disciplina y conversión. Después de ahí en adelante, el rey Nabucodonosor comienza a narrar a los escribas que tenía él en su reino, delante de su trono. Están escribiendo porque este edicto lo iba a mandar con los mensajeros a que fuera distribuido por todo su imperio, a los pueblos, naciones, porque él, hermanos, él quería que todo el mundo supiera lo que Dios había hecho con él. Me estoy explicando, hermanos. Amén. Él quería que todo el imperio que estaba bajo su autoridad se enteraran de ese maravilloso milagro del cambio de su vida. Él había tenido una experiencia sobrenatural, el nuevo nacimiento. Ahora creía en Dios, ya no creía más en los magos, en los adivinos, en su Dios, aquel Dios que menciona en uno de los versículos ahí de los capítulos, o varias veces lo menciona. Ya no creía más en ese Dios, ahora creía en el verdadero Dios todopoderoso. ¿Y a usted le es familiar eso, hermanos? ¿Nos es familiar, verdad?
Cuando creímos en el Señor Jesucristo, que nos arrepentimos, que Él nos perdonó y que nos dio el nuevo nacimiento, que nos dio el Espíritu Santo, hermanos, se le abren a uno los ojos así. Lo digo para aquellos que si a ti no te ha sucedido, quiero que te des cuenta que eso es la experiencia del nuevo nacimiento del cristiano. Ahora te das cuenta que ninguna religión vale para nada. Amén. Ninguna religión. Solo Cristo, solo el Señor Jesucristo. Ahora creemos en el Dios creador de todo el universo. No lo podemos ver, pero sabemos que Él es real, porque Él nos ha dado testimonio a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera venimos a creer en la Biblia, la palabra de Dios, con todo nuestro corazón. Por eso la gente inconversa no nos puede entender. Aun por más religiosos que sean, no pueden entenderlo. No nos pueden comprender. Pero para eso predicamos el Evangelio, para eso predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios se encargará de tocar los corazones. Así que el rey Nabucodonosor, hermanos, él está dictando esa carta. En los siguientes versículos, después del 1 al 3, en el versículo 4, ahí en adelante Nabucodonosor comienza a narrar lo que sucedió en el momento que él tuvo el sueño. Ahí él comienza y dice, noten usted el versículo 4, dice, yo Nabucodonosor. Ahí comienza él a narrar lo que sucedió en el momento que él tuvo el sueño y por supuesto antes de su conversión. Ahora, ¿sí me explica, hermanos? ¿Me entendieron? Él lo está haciendo después de su conversión, pero él va a narrar algo que es como el testimonio. Él va a dar su testimonio de lo que sucedió en el momento que él tuvo el sueño. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó. Ahora, Nabucodonosor se espantó, le espantó este sueño, dice, y tendido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que viniesen delante de mí todos los brujos, ¿verdad? Los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Bueno, aquí el Nabucodonosor está narrando a los escribas lo que él hizo. Y luego dice en el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, porque él le había cambiado el nombre como el nombre de mi Dios. Aquí esta parte, hermanos, se la debo, no sé por qué él, si será porque era su Dios anteriormente, no sé, pero bueno. Dice, en quien mora el Espíritu, refiriéndose a Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Dice, conté delante de él el sueño. Delante de Daniel cuenta el sueño. Dice Belsasar, jefe de los magos. Daniel, hermanos, estaba en una situación bien difícil, porque él era el jefe de todas las bolas de brujos que estaban ahí. Él era el jefe, o sea, él habitaba entre lobos. Pero bueno, ahí lo había puesto el Señor. Ahí lo puso Dios, ¿sí o no, hermanos? Amén. Ahí lo puso Dios. Y Dios lo había exaltado y había llegado a ser el jefe de toda esa bola de brujos que estaban ahí. ¿Para qué lo puso? Para testimonio. Pero Daniel no se apartaba ni a diestra ni a siniestra. Él se mantuvo fiel, firme al Señor. Amén. Aquellos hacen esto y los otros hacen aquello, pero yo me voy a mantener fiel al Señor. Y por eso le tenían coraje, le tenían envidia, no solo a él, sino a los 3 amigos de él también, a los 3 compañeros de judíos. Pero él, hermano, estaba entre lobos. Y luego vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 9, dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora, recuerde que
Nabucodonosor está narrando lo que él hizo antes, Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea, estaba abasteciendo a todo el imperio. Dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que él a quien quiere él lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Y luego le dice a Daniel: tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Muy bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede con Daniel? Dice la palabra de Dios, hermano, y lo vamos a ver, que Daniel quedó atónito, quedó espantado. Qué paquetón para Daniel. Ese hombre era un tirano, era tremendo. Y Daniel tenía que darle la interpretación del sueño. Y no era cosa fácil. Lo que le iba a pasar a este hombre era terrible. Y Daniel tenía que explicarle, tenía que declararle todo lo que le iba a venir, todo lo que le iba a pasar. Aparte de eso, también lo amaba. Daniel apreciaba mucho, le tenía mucho aprecio a ese rey. Lo apreciaba bastante por ciertas palabras que Daniel ahí dice. Pero Daniel no sabía qué reacción iba a tomar este hombre. Imagínese usted, hermanos, que usted recibe una revelación de Dios y que se la tiene que decir vamos a suponer, al presidente de los Estados Unidos, aunque esté ahí cerca, pero si es una persona tremenda de carácter, duro de carácter, o tal vez a otra persona, aunque no sea, vamos a decir, al alcalde de aquí de Lincoln, y que Dios le diga: tienes que ir a darle este mensaje a este hombre. Y el mensaje es un mensaje no nada bonito, no es un mensaje de prosperidad, es un mensaje de que se arrepienta de su pecado, que cambie ciertas situaciones. Pues no es fácil, ¿verdad que no es fácil, hermanos? No es fácil tener que ir a decírselo a esta persona. Ahora, aquí el rey lo llama. Daniel estaba cerca, estaba en la corte del rey. Pero Daniel quedó atónito. Dice el versículo 19, dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. O sea, quedó sin habla por 1 hora. Quedó sin hablar. Porque tenía que decirle palabras muy duras, muy fuertes, y también porque al darse cuenta de lo que le iba a pasar a este hombre, era algo terrible. Y por el aprecio, vamos a suponer,
que alguien que usted aprecie mucho y le dice, mira, ve y dile a fulano de tal, que si no se arrepiente de lo que está haciendo, si no cambia su vida, su matrimonio va a ser despedazado. Su matrimonio va a despedazar. Y que usted tenga que ir a darle esa noticia a esa persona. Y usted, aparte de eso, usted aprecia a esa persona, lo quiere mucho, lo ama. Y va a decir, pero ¿cómo le va a pasar eso? Ahora, Daniel le da un consejo a este rey. Daniel le aconseja. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 20. Vamos a leer todo el 19 una vez más. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Versículo 20 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, que creció tu grandeza y ya ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Una sentencia que le vino a este rey. Dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán, porque dice, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ahora, hermanos, qué importante, qué interesante. Daniel le da un consejo, pero eso es como tratar de curar un cáncer con una aspirina. Cuando una persona está con ese corazón tan duro, tan lleno de soberbia y de orgullo, porque así estaba este hombre, estaba con un orgullo terrible, una soberbia terrible, y ese consejo que Daniel le da es como cuando una persona tiene un cáncer ya esparcido por todo el cuerpo y lo quiere curar con una aspirina. No va a hacer nada, de nada va a servir, para nada. Ahora, pero claro, la lucha hay que hacerla, ¿verdad? La lucha se hace. No perder la esperanza. Veamos el verso 28, dice. Y todo esto, versículo 27, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le da este consejo, acepta mi consejo, le dice, tus pecados redime con justicia. O sea, comienza a hacer las cosas con justicia, las cosas que a Dios agradan. Cambia tu actitud, cambia tu manera de proceder. Nosotros, hermanos, todos los que aquí estamos, no somos ignorantes de la palabra de Dios. Amén. Ninguno de los que estamos aquí somos ignorantes de la palabra de Dios.
Y a veces, hermanos, actuamos como si no la conociéramos. Nos comportamos como que nunca hemos escuchado la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Ahora Dios quiere que comencemos a hacer las cosas que a Dios agrada. Y todos los consejos están en la Biblia. Ahí están para nosotros. Pero a veces, hermanos, nos acostumbramos a la vida, a hacer, a deshacer. No pasa nada. No pasa nada. Y seguimos. Pero hay un Dios todopoderoso que nos está viendo las 24 horas del día. Nos está viendo. Y va a llegar algún momento, algún día, que el Señor va a tener que tomar cuentas del asunto. Daniel le da el consejo. Y en el versículo siguiente, el 28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ahora, vea lo que dice el verso 29, al cabo de 12 años. O sea, 12 meses. Pasaron 12 meses. Pero a los 11 meses no había pasado nada, ¿verdad? Y como ya pasaron 11 meses, o pasaron 10, o pasaron 3, o pasaron 4 meses, y pasan los días, y no pasa nada. No pasa nada. Y cuando no pasa nada, comenzamos a tomar confianza y a continuar haciendo lo que acostumbramos a hacer, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, porque pues como no pasa nada. Y a veces, hermanos, escuchamos predicación tras predicación, estudio tras estudio, escuela dominical tras escuela dominical, pero no pasó nada, no pasa nada. Y continuamos viviendo la misma vida que acostumbramos vivir en desobediencia. Amén. Al dueño. Amén. Al dueño. Al que da el reino, al que lo quita, al que da la vida. Amén. Y la quita, al que da la respiración y la quita, el que hace que este corazoncito que tenemos aquí esté así. Pero de repente dice el Señor hasta aquí, pum, y se paró el corazón y se acabó. Y bye bye. Y el problema es dónde vamos a abrir los ojos. Y decimos, bueno, pero yo soy cristiano. ¿Y la vida qué dice? Amén. Tu vida, tu actitud, tu manera de ver a tu prójimo, tu manera de comportarte. 2 mandamientos bien importantes. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor. ¿Para quién es? Nosotros. Para nosotros. Pero a veces, bueno, aquel sí, porque aquel me cae bien, pero este me cae mal. Y amamos a quien queremos amar, a quien nos conviene amar, y al que no me conviene es el líder. Yo lo volteo a ver. Y esos aquí entre nosotros, imagínense a los de allá afuera, no, cuidado. Hermanos, Dios está viéndonos constantemente. Este hombre, hermano, Nabucodonosor, dice la palabra del Señor, versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de quién? De mi poder. O sea, yo lo hice, yo lo he hecho todo esto. Hermano, así somos los humanos. Eso es algo de la naturaleza humana. Hermano, ¿viera cuánto me costó a mí preparar este mensaje? A mí me costó. Pero la gloria es para Él. Porque si Dios no quiere que lo prepare, ni siquiera hubiera podido leer.
Si Dios no quisiera que hiciera los apuntes que hice aquí, no podría. Ahí puedo volverme loco, trastornarme. Y mi esposa va a decir, ¿qué le pasó a este? Pues se le cayó un tornillo, ¿verdad? Es que fue tanta la presión y ya, hasta aquí tronó, hasta aquí llegó. Así le pasó a Nabucodonosor. Se le explotó el fusible. ¿Y ahora qué? Bueno, pues échenlo para afuera, enciérrenlo, amárrenlo, no sé qué le hicieron. O tal, de seguro andaba suelto, no sé, no se dejó ni que lo amarraran, porque dice que andaba entre las hierbas, allá mojándose del rocío, entre los animales. Un loco, un demente. Así como usted mira a veces en la calle a personas, ¿y qué le pasó? Pues por algo. Y no, las cosas no vienen de gratis. Me he dado cuenta que esa persona que está ahí en la Main, entre el crucero ese de la Main y la otra, la 321, dicen que era bien inteligente en la escuela. Dicen que a mí me lo platicó hoy una morena, que lo conoció en la escuela, en la high school. Dicen que era así en la escuela. ¿Y qué le pasó? No sé. Pero ya lo ve. ¿Qué hizo? No sé. ¿Cuál es la razón? No sé, pero Dios sí lo sabe, hermano. Y nada, absolutamente nada viene de gratis. Por eso, hermanos, hay que caminar con humildad, humilditos. Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Él es el que pone y Él es el que quita. Si podemos pensar un poquito, como dije hace un momento, si pudiera escribir estos apuntes, hacer estos apuntes, porque Dios así me lo permitió. Amén. Y luego termina uno y si alguien le dice, qué buen mensaje, no sé si me lo digan o no, a lo mejor no fue bueno, no será bueno, no lo sé, pero yo lo estoy haciendo por amor al Señor y para la gloria de Dios. Amén. Pero alguien viene y pues claro, pues aunque sea el 10%, el 90% se lo vaya al Señor y me quedo con el 10%, ¿verdad? No, sí, gloria a Dios, pero gloria a Dios de aquí y acá, quién sabe. Y hermanos, cuánto cuidado, hermanos, tenemos que tener. A Él la honra, a Él la gloria, porque si Él no quiere que hagamos nada, no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Así es de que, hermanos, este hombre, como no pasó nada, y si no nos ha pasado nada, y no te ha pasado nada, aunque tú sabes que andas en desobediencia a Dios, cuidado porque te puede pasar. Cuidado, no sigas jugando con Dios porque ya no eres ignorante de la palabra de Dios. Ya no soy ignorante, yo no soy ignorante. Y si yo continúo en desobediencia de algo que yo estoy haciendo y que ya Dios me ha dicho, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y yo sigo de obstinado, va a tener que Dios tratar duramente. Este hombre, y ahorita lo vamos a ver, Dios estuvo tratando con él desde el capítulo 2 y le dijo, y aparentemente se convertía, pero no se convertía. Y era como un tratamiento, como dije, una aspirina. Cuando la persona tiene cáncer, esta persona Dios le daba un tratamiento, le dio varios tratamientos, hasta que tuvo que ponerle una quimioterapia divina de 7 años para que se convirtiera. Ahora, Dios sabía que este hombre se iba a convertir. Vamos a leer en el versículo 30 Versículo 30, una vez más, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún, ve al versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Pum! Se acabó. Miren, los emperadores de Roma, hermanos, ellos se hacían pasar por dioses y la vida les duraba 2-3 años nada más. Ellos decían que ellos eran reyes, que eran descendientes de los reyes, de los dioses. Ellos decían ser Dios.
Y quería que los llamaran Dios, y por eso perseguían a los cristianos, porque según ellos había otro Dios que era Jesucristo. Y por eso los odiaban y los perseguían y los querían matar, los torturaban. Porque pues aquí Dios nada más yo. Y la vida les duraba bien poquito. Bueno, aquí el Señor le dice, dice que en el 31 aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y lo da a quien Él quiere. Versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. O sea, en el mismo momento, cuando escucha esa voz, porque él se engrandeció, se enalteció, dijo: para mi gloria, para mi majestad. En esa misma hora se cumple la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ahora, hermanos, vamos a dar un vistazo, hermanos, por favor, ahí en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y vamos a ver esto importante. En el versículo 1 y 2 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y vea, hermanos, esos sueños que Dios le daba era como un tratamiento, como llamándolo, un llamado de atención. Se perturbó, se asustó, le dio miedo. ¿Qué es esto? No entendía. El versículo 2 hizo llamar a los reyes, los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Se despertó espantado por causa del sueño. Aquí el Señor comienza ese trato con él, pero suave, y aparentemente él queda sano. Aparentemente, vea el versículo 47, por favor, hermanos, ahí mismo en ese capítulo 2. Dice: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora, aquí, hermanos, pareciera como que él ya fue salvo, ¿verdad? Dios le da este trato, este tratamiento, él se asusta, nadie puede interpretarle el sueño, nadie se lo puede decir. Daniel pudo, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, y él, dice, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios tuyo es el Dios de dioses, ciertamente ese Dios es tu Dios. Y aparentemente, yo no sé si Daniel le dio gozo, por eso se contentó, no lo sé, porque a veces, hermanos, nosotros como cristianos, cuando una persona dice haberse convertido a Cristo, nos da gusto, nos da gozo, pero después vemos que parece como que no fue nada, ¿verdad? Una ocasión estaba hablando una persona conmigo, y hermano, ponía a Jesucristo hasta las nubes, y Jesucristo por aquí, Jesucristo por allá. Y dije yo: amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, y la Virgencita también me dijo después. Dije yo: ups, dije, no, esta no le ha amanecido. Jesucristo por todos lados, pero la Virgencita también. Hermano, cuando una persona habla de esa manera, es que no le ha amanecido. Para mí, la Virgencita es idolatría. La mexicana y la de cualquier país es pura idolatría, es un engaño. María, la que existió en Israel, ella fue la madre de Jesús, pero fue un instrumento usado por Dios para que naciera nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y María no fue la que murió por nosotros, fue Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es Dios encarnado. María es criatura de Dios, es creación de Dios.
Y entonces cuando una persona habla de esa manera, hermano, Ahora, ¿qué sucede después de esto? El rey Nabucodonosor se manda hacia la estatua. O sea que la dosis de esto no fue suficiente para Nabucodonosor, no le fue suficiente. Él necesitaba una dosis un poquito más fuerte. Una dosis un poco más fuerte. En el versículo 24 del capítulo 3, leemos ahí, hermanos. Por favor, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué sucedió? Bueno, él manda a quemar a los 3 jóvenes, los mandó al horno de fuego, que lo mandó calentar 7 veces más. Y Nabucodonosor, al ver que eran 4, metió 3, o mandó meter 3, y eran 4, y había uno que era extraño, no era como humano. Él se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Muy bien. Otra vez parece que fue sano, que se convirtió. Vea el verso 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, y mire hermano, aquí está bien importante esto, decreto. Usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Decreto y bueno. Dice que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sea que descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, ¿por qué, hermanos, el rey Nabucodonosor manda decretar? Bueno, porque pues él no era convertido y él se sentía con el poder de decretar y de hacer y de deshacer. Y el que no crea conforme a este decreto, que lo descuarticen. Hermano, nosotros no podemos decretar nada. El que decreta es el Altísimo. Nosotros solamente tenemos que someternos a las promesas de Dios. Señor, tú dices en tu palabra. Esto es lo que tú dices y yo te ruego, Señor, por favor. Tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y esa es mi esperanza. Pero él dice, yo no decreto, mis hijos van a ser salvos. Decreto mis hijos que van a ser aquí, que van a estar allá. Y hermano, y eso se mueve por las redes sociales en abundancia, tristemente. Y es pura ignorancia de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Pura ignorancia. Aquí el rey, hermano, aparentemente ya quedó sano, fue sanado de su enfermedad del pecado. Y decreta, y el que no crea como estoy diciendo, que sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese Dios es el Dios verdadero. Y otra vez parece que quedó bien, ¿verdad? Quedó sano. Pero nada, hermanos, nada. En realidad no fue así. Necesitaba una dosis mucho más fuerte. Y Dios dijo, este no se compone, no entiende. Sí va a ser salvo, pero necesita un apretón más duro, un apretón más fuerte. 7 años de humillación, despojado de todo, comiendo hierbas, pasando fríos, viviendo como un animal, y esto sí le fue efectivo. Eso sí le fue efectivo. Notemos la diferencia, hermanos, de esos versículos 28 y 29 a los versículos 34, vamos a ver el 34, dice, mas al fin del tiempo de la disciplina, de esa disciplina que Dios le dio, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Este hombre que ya había sido humillado, que estaba como bestia, como animal, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Cuando él alzó los ojos al cielo era porque estaba reconociendo que Dios es el único
que se merece toda la honra, toda la gloria, y que Él es el único que decreta, Él es el único que puede hacer y deshacer, Él es el que pone y quita a las personas, y que nosotros debemos de estar en obediencia a Él. Señor, por favor, ayúdame, guíame, perdóname, yo te he sido desobediente. Señor, ¿está bien que yo haga esto o está bien que no lo haga? ¿Qué hago, Señor? Tú guíame, Él es el dueño de mi vida. Él fue el que me compró con su sangre preciosa. Que si los demás no lo hacen, ese es problema de ellos. Si de mi familia no lo hacen, ese es problema de ellos. Yo tengo que ser ejemplo a ellos, de que yo no voy a dejarme llevar por ellos. Yo voy a hacer lo que Dios me manda. Y ellos tendrán que ver el testimonio y reconocer que ellos también necesitan humillarse a Dios, porque si no, terribles cosas les vienen y terribles cosas vivirán en un futuro, y si es eterno, peor. Porque Nabucodonosor dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, mayor grandeza. O sea, Dios lo bendijo. De una manera le dio más aún de lo que tenía. Versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, decreto, alabo. Ahora yo ordeno, no, dijo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él no era justo, pero Dios sí es justo. Nosotros no somos justos, pero Él es justo. Y nosotros somos justificados por Cristo. Dice, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él. Y él, hermano, reconoció. Y Daniel, imagínense qué gozo para Daniel, hermanos. Qué bendición para este hombre y los tres compañeros de él. Daniel, hermano, estaba entre lobos y lo soportó. Él y sus compañeros soportaron toda esa presión, todo esos odios, esos corajes, toda esa gente que se oponía a ellos. Daniel, más adelante vemos que lo echaron al foso de los leones por lo mismo, por envidia. A Misael y este hombre Ananías y Azarías los metieron en el horno de fuego por odio, por envidia, porque los odiaban sin razón, sin haber razón, pero había odio contra ellos. Pero ellos lo soportaron. Ellos soportaron toda la prueba, todo eso, y Nabucodonosor se convirtió al Señor. Y de seguro muchos otros ahí en el reino, tal vez de los sátrapas, tal vez de esos adivinos y de los magos, algunos, no sé. Pero a este rey le valió la humillación, se convirtió, y todo Dios lo hace con un propósito para la salvación de nuestras almas. Amén. La próxima semana vamos a ver a otro rey así, parecido, como Dios lo tuvo que pasar por el fuego, pero se convierte al Señor. Pero otras personas, aún siendo así humillados tan bajo, y se obstinan a continuar en su dureza de corazón, y muchos así mueren. Por eso, hermano, los suicidios. Cuando una persona se suicida, es porque está pasando por una depresión horrible que no puede soportar. Y entonces, como no puede soportar la situación, se quita la vida, porque el diablo le dice, mira, quítate de batallar, ya no sufras, y lo que no sabes es que se va a un tormento peor. Cuando Dios nos dice
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos hará descansar. ¿Descansar de qué? Pues de lo que sea, de la tormenta, de la turbación, de la angustia, de lo que sea. Pero quédate ahí, quedémonos ahí, Señor. Señor, no encuentro la respuesta, Señor, por favor, ayúdame. De la enfermedad, de lo que sea. Y el Señor en su tiempo responderá. Pero todo sucede con un propósito. Él es el soberano, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Él es el que da todas las cosas, el que nos da lo que sea. Todo es por Él, porque Él es el dueño. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, por su amor, por su misericordia. Ayúdanos, oh Señor, a siempre estar atentos, siempre estar atentos, Padre. Que nosotros somos propiedad suya y que todo lo que nos suceda es porque usted tiene un plan, un propósito, sea disciplina, sea por algo nos quiere enseñar, sea por lo que sea, Señor. Pero yo sé, Señor, que usted no quiere que ninguno suframos, que no quiere que suframos. Estas personas que se obstinaron a continuar en su rebeldía, como el caso de Judas y muchos otros, se van a un sufrimiento eterno. Y usted quiere evitarle a todo el mundo esto, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí estamos, Señor. Y a usted le damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.